Muy bien, hermanos. Buenos días nuevamente. Bienvenidos. Vamos a, en esta mañana, dejar un poco lo que venimos hablando y nos vamos a ir al libro de Hebreos. Pero antes me gustaría introducir este mensaje con un versículo que nos va a dar la apertura para el tema que vamos a estar tratando. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Nuevamente, San Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. ¿Sí? El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Qué lindo texto, y quizás la NBI nos traduce de una forma en la que podemos, creo que, entender con precisión lo que está queriendo decir. Es el Hijo eterno de Dios, es también Dios, e íntimamente está ligado en comunión con el Padre. Él le ha dado a conocer. Esa expresión final, le ha dado a conocer, tiene que ver con el tema que hoy vamos a hablar acerca de la revelación de Dios. No tanto como el hecho de que Dios se ha revelado, sino de cómo Dios se ha revelado. Dios se ha revelado de distintas maneras. Y eso vamos a ver. Jesús es la revelación del Padre, porque ambos comparten la misma esencia divina. Por lo tanto, la humanidad puede conocer quién es Dios por medio de Jesucristo, porque Él es Dios. Si Jesús no fuese Dios, entonces nosotros no podríamos conocer a Dios y no podríamos jamás saber quién es Dios. Pero porque Jesús es Dios y Él vino a este mundo y le ha dado a conocer, entonces sabemos quién es Dios. Y puede conocer al Padre, porque eternamente cohabita con el Padre. Podemos nosotros conocer al Padre por medio de Jesucristo, porque Él habita y cohabitó eternamente con el Padre. Yo estaba hablando al comienzo con mi hermano Ignacio acerca del lugar donde vivía o donde su motivo de oración quiere vivir, allá en Venezuela. Y me contaba cómo es y me describía. Así que yo ya agendé mis vacaciones con él. Cuando él esté por allá, le dije, ¿no? Ahora, ¿yo conozco ese lugar? No. ¿He visto ese lugar? No. ¿Yo habito en ese lugar? No. Pero por medio de él puedo tener una idea, una noción de ese lugar. Bueno, este ejemplo es lo mínimo insignificante, porque Jesús es la esencia divina y Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, podemos saber quién es Dios, cómo es Dios, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y esto es lo que va a afirmar el escritor a los Hebreos. Así que vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y aunque no tenemos el nombre explícito
del autor ni de los receptores, porque a diferencia de otras cartas, este libro no comienza como yo Pablo, o Pablo, apóstol de Jesucristo, o Santiago, hermano, no. Este libro no comienza así, pero debemos saber, con los jóvenes ayer estábamos estudiando algunos principios hermenéuticos, y debemos saber que Hebreos es una epístola. Así que hay un apóstol escribiendo detrás, o alguien con una posición apostólica también. Y está escribiendo a una iglesia. Por las epístolas tienen como destinatario las iglesias. Ahora, como no nos dice el nombre, hay muchas teorías, mejor dicho, acerca de quién pudo escribir Hebreos y hacia dónde. Sin embargo, hay algunos versículos que nos muestran que el autor de este libro está muy ligado, o la forma, el estilo literario es muy parecido al que se usa en otras epístolas, y por lo tanto el autor de esas epístolas puede haber sido el autor de estas epístolas. Sin embargo, hay otras evidencias internas que vamos a observar aquí. Por ejemplo, el autor conocía bien a su audiencia original, o su audiencia, mejor dicho, conocía bien al escritor. Vayamos ahí a Hebreos capítulo 6, versículos 10 y 11, y mira lo que dice. Esos versículos son un ejemplo. Quizás vas a encontrar otros versículos en donde si lees todo Hebreos, vas a observar que hay una conexión, hay una relación. Dice, y recayeron, Hebreos 6, versículos 10 y 11, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Así que este escritor conoce a estos creyentes, tiene noción de quiénes son y de cómo ha sido su servicio al Señor, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que tiene una relación, ¿sí?, muy cercana. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Así que hay una conexión de afecto entre el escritor y los receptores. Además, el escritor, fíjense ahí en el capítulo 13, versículo 23, tiene una relación también con un hombre a quien va a enviar pronto a esta iglesia, o quien posiblemente enviaría. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Fíjense, hay una relación estrecha entre el escritor y ¿quién? Y Timoteo. Ya alguno comenzó a dar un nombre, ¿no? ¿Ya vino algún nombre en tu vida, en tu mente? ¿Quién ha estado cercano a Timoteo? ¿No? Es como un padre a un hijo, ¿no? Y bueno, vamos a algo más, un detalle más increíble. Versículo 24, saludad, a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saluda. El escritor, mejor dicho, el texto nos está revelando posiblemente el escenario desde donde fue escrito, ¿verdad? El escenario, ¿desde dónde? Desde Roma, Italia, ¿no? Desde Italia. Así que ya tenemos noción de quién estuvo encarcelado, preso,
estuvo en Roma. ¿Quién? Pablo. Así que posiblemente por eso es cuando tú escuches Pablo escribió la carta o la epístola a los hebreos, es por estas razones que se asume que Pablo fue un posible escritor de esta epístola. Hay, ojo, diversas teorías, pero me gusta aceptar esto, o a menos que tuvo una gran influencia Pablo al escribirse esta epístola. Quizás hubo alguien que estuvo escribiendo por Pablo, obviamente, ¿no? Pero Pablo es el autor posiblemente de esta epístola. Uno de los grandes temas que el autor nos presenta en esta epístola es, quizás lo hemos mencionado anteriormente, ya vamos a verlo después, la audiencia, pero uno de los grandes temas que nos muestra esta epístola es la superioridad de Cristo. Cristo es superior, o la superioridad del Hijo de Dios, porque es el término que se va a utilizar aquí. El Hijo de Dios es superior ¿a quién? En los primeros 2 capítulos, donde va a estar centrado lo que vamos a hablar, el Hijo de Dios es superior a los ángeles, a los seres angelicales. ¿Ok? Entonces, la superioridad de Cristo es uno de los puntos, probablemente el central de todo. ¿Sí? Porque Cristo también es superior a Moisés, y Moisés era el profeta más grande que tenía el pueblo de Israel. Y Cristo va a mostrar en los capítulos 3 y 4 que Cristo es superior a Moisés. También el autor va a presentarnos que Cristo es superior a todo el sistema sacrificial del judaísmo. Cristo es superior. Cristo es la ofrenda más excelente que se ha podido presentar. Es la única ofrenda que calmó la ira de Dios. Cristo es el sumo sacerdote superior a Melquisedec, o bajo el orden de Melquisedec, así que es superior a Aarón, mejor dicho. Es superior a Aarón. Así que nos va a presentar eso, la superioridad de Cristo. Esa es la idea central o el tema central probablemente de toda la epístola, la superioridad del Hijo de Dios. Vamos al capítulo 13 nuevamente y vamos a observar el tono. Hemos estado hablando ayer con los jóvenes. El tono es lo que el autor busca, ¿no? O cómo el autor escribe esta epístola. ¿Cuál es el tono en medio de lo que va escribiendo? Y hay diferentes tonos. Y el tono va a determinar el modo, ¿verdad, jóvenes? Entonces, y tono y modo va a mostrarnos la intención transformadora del texto, de la carta, de la epístola. Vamos a ver el tono ahí en el 22. 13:22, ¿qué dice? Os ruego, ahí está rogando, hermanos, que soportéis la palabra de ¿qué? Pues os he escrito breve. Así que, ¿cuál es el tono, jóvenes? ¿Cuál es el tono? Exhortación. Al final él ruega, pero él ruega que ¿qué? Que ellos recepcionen, que ellos, dice versículo 22, que soportéis, es la palabra, ¿no? Claro, ¿a quién le gusta las exhortaciones? Ahora, ojo, la exhortación tiene dos ángulos, digamos así. Porque la exhortación, por un lado, tiene como objetivo la corrección, pero no para traer dolor, sino también, por el otro ángulo, para animar y alentar el corazón.
¿Sí? No hagas eso, porque te vas a lastimar. Y yo no quiero verte sufrir. ¿Vieron? Si bien corrijo con amor, pero estoy buscando que el corazón de esa persona sea alentado a la obediencia, al ánimo, a la prontitud. Así que ese es el tono de esta epístola: exhortar a los creyentes a salir de la inmadurez espiritual y rendirse ante Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 13:22, ya lo hemos visto. Pero cuando tú te topas allí, versículo 1 del capítulo 6, ¿por qué, pastor, habló de la inmadurez? Mira, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, conclusión, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Y cuál es la idea de perfección? A la madurez. Dejemos de ser inmaduros. Dejemos de comportarnos como niños. Dejemos ya las cosas, las luchas de alguien que entra a la familia de Dios. Escúchenme, hermanos. Yo tengo 35 años y les aseguro que yo no uso pañales. Ay, pastor, obviamente, ¿no? Pero mi hijito que tiene 2 años usa pañales. Ahora, ¿qué puede llevarme a mí a usar pañales? ¿Ah? Una enfermedad. Pero normalmente es característico de un adulto usar, o de un joven, de un adulto usar pañales. No. Lo que nos muestra cuando un adulto o un joven usa pañales es que está teniendo una enfermedad, es que está enfermo. Cuando nosotros seguimos batallando con cosas que son característicos de alguien que comienza la vida cristiana y han pasado muchos años en nuestra fe cristiana y sigo batallando con estas cosas, como por ejemplo la importancia de leer la palabra de Dios, la importancia de congregar, la importancia de no contaminarme o no caer en la inmoralidad, la fornicación, la inmoralidad sexual. Entonces, cuando yo estoy batallando con entender estas cosas primarias en mi vida, es un síntoma de que no estoy bien. Entonces, hermanos, a todos, recuerden esto. Es un llamado, es una exhortación a salir, a los creyentes, a salir de la inmadurez espiritual y rendirse ante Jesús, el Hijo de Dios. Solo rindiéndome ante Jesús, el Hijo de Dios, yo voy a crecer. Mi vida tiene que estar rendida a Él. Así que en los capítulos 1 y 2 el autor nos presenta a Cristo como superior a los ángeles. Puedes ahí tomar eso como el tema del capítulo 1 y 2. Cristo, el Hijo de Dios, superior a los ángeles. Pero como hemos visto con los jóvenes, hay una línea de pensamiento, hay una secuencia que el autor va a usar para llevarnos a entender esto.
Y cómo inicia en los versículos 1 al 4, va a estar la introducción para mostrarnos después que Cristo, argumentar que Cristo es superior a los ángeles. Y nosotros vamos a quedarnos solo en la introducción, ya que después de la introducción vas a poder ver con claridad lo que significa los versículos del 5 en adelante del capítulo 1. ¿Ok? Nos ponemos de pie y vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y acompáñame orando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que el autor de Hebreos quiso expresarnos. Mostrarnos que Cristo es superior, que Cristo, el Hijo de Dios, tiene autoridad. Y si tiene autoridad y es Señor de todos, nosotros tenemos que rendirnos delante de Él. Padre, que tu palabra, que no es gravosa, hoy pueda llevarnos, conducirnos a arrepentimiento y a decisiones, Señor, donde nuestro corazón se humille delante de ti, delante de la poderosa palabra tuya que va a ser expuesta. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.